La insuficiencia cardíaca es una verdadera insuficiencia circulatoria, porque el corazón no es capaz de impulsar a la periferia la cantidad de sangre suficiente a las necesidades del organismo. Pero también puede definirse de otras maneras según el punto de vista considerado. Desde el punto de vista clínico, es un fallo de bomba. Desde el punto de vista hemodinámico, es un corazón incapaz de mantener un volumen minuto adecuado. Desde el punto de vista metabólico, es la incapacidad de la célula miocárdica de transformar la energía química en mecánica. Esto es incapaz de contraerse correctamente. De ahí el uso de los digitálicos como sustancias inotrópicas para el tratamiento. Este tipo de insuficiencia también se llama asistolia, para diferenciarse de la otra forma, la adiastolia, que se presenta cuando el corazón no puede recibir toda la sangre que le llega, como sucede, por ejemplo, en un taponamiento cardíaco. Esta forma no constituye una insuficiencia genuina del miocardio, no presenta formalmente un trastorno inotrópico. Por otra parte, según el parámetro considerado, la insuficiencia cardíaca se ha clasificado de distintas maneras: etiopatogénica, fisiopatológica, clínica. Según la etiopatogenia, es primaria y secundaria. Es primaria cuando la causa reside en el propio miocardio, como sucede en las miocarditis, las miocardiopatías, el infarto. La miocarditis es tóxica: alcohol, beta bloqueantes, citostáticos, antidepresivos tricíclicos, etc. Bacteriana, viral, protozoaria, carencial por avitaminosis B o C. La miocardiopatía es congestiva o dilatada, idiopática por depósito de glucógeno, amiloide, mixedema, colagenosis, por invasión tumoral, y por isquemia crónica o infarto. La insuficiencia cardíaca es secundaria cuando se debe a una sobrecarga ventricular o a una dificultad para su llenado. La sobrecarga es sistólica y diastólica, o de presión y de volumen respectivamente, tanto para el ventrículo izquierdo como para el derecho. La sobrecarga sistólica o de presión para el ventrículo izquierdo comprende la estenosis aórtica, la hipertensión arterial y la coartación de la aorta. Y para el ventrículo derecho, la sobrecarga de presión se debe a la estenosis pulmonar congénita, la hipertensión arterial pulmonar y el cor pulmonale. La sobrecarga de volumen o diastólica para el ventrículo izquierdo comprende la insuficiencia aórtica, la insuficiencia mitral y los shunt izquierda-derecha, como el conducto arterioso persistente, la comunicación interventricular y las fístulas arteriovenosas. Y en los estados hiperkinéticos con volumen minuto aumentado, como en la tirotoxicosis, el beriberi o el Paget, y en los estados de hipervolemia, como en la insuficiencia renal sometida a diálisis crónica. Para el ventrículo derecho, la sobrecarga diastólica o de volumen comprende la insuficiencia tricuspidia y los shunt izquierda-derecha con participación auricular, como la comunicación interauricular.
El tercer mecanismo por lo que puede entrar en insuficiencia es la adiastolia o dificultad al llenado diastólico del corazón. Responde a tres situaciones distintas. La primera situación es cuando el llenado se altera por estenosis de la válvula auriculoventricular. La estenosis mitral para el ventrículo izquierdo, la estenosis tricuspidia para el derecho, casi siempre asociada a patología mitral. En la estenosis mitral se produce hipertensión en la aurícula izquierda y por ende hipertensión venocapilar pulmonar con peligro de edema de pulmón. La segunda situación es cuando el llenado se altera porque disminuye la distensibilidad o compliance, como sucede en la miocardiopatía restrictiva u obliterativa, la pericarditis constrictiva, el derrame pericárdico con taponamiento cardíaco. En ellos, al dificultarse el llenado, aumenta la presión en los ventrículos respectivos con aumento retrógrado de presión y estasis en los territorios venosos correspondientes, el pulmonar para el izquierdo y el sistémico, las venas cavas, para el derecho. La tercera y última situación es cuando hay taquiarritmias con diástole acortada. La diástole corta, por la brevedad, hace que el llenado sea insuficiente. La forma más típica es la fibrilación auricular, en que se agrega la falta de contracción auricular importante para que el llenado diastólico sea suficiente. En efecto, las dos funciones principales de las aurículas son el bombeo y la función de reservorio. En condiciones normales, las aurículas contribuyen casi en un 20% en el llenado ventricular. En los estados hipercinéticos, el mecanismo es mixto. Así, en la tirotoxicosis interviene, por un lado, la sobrecarga de volumen y por el otro, la taquicardia. Y en la anemia, la taquicardia y la hipoxia del miocardio. Según la fisiopatología, la insuficiencia cardíaca se clasifica de dos maneras distintas. La primera es según el gasto cardíaco o volumen minuto. De acuerdo a este, se consideran dos formas. La insuficiencia cardíaca con volumen minuto bajo, son la mayoría, pues aún en la sobrecarga de volumen el gasto cardíaco resulta insuficiente, y la insuficiencia cardíaca con volumen minuto alto, como sucede en el hipertiroidismo, la anemia, en ellos el aumento del gasto se logra por aceleración del ritmo, el enfisema pulmonar, aquí la insaturación lleva a la hiperglobulia con aumento relativo de la viscosidad y de la volemia, beriberi a vitaminosis B1, aquí los desechos metabólicos ácido láctico y pirúvico provocan vasodilatación periférica y formación de shunt arteriovenosos que sobrecargan al miocardio. Enfermedad de Paget, en que el tejido óseo esponjoso crea shunt y sobrecarga ventricular. La segunda manera de clasificarla es de acuerdo al mecanismo que provoca la insuficiencia. Según la teoría de Hope, la insuficiencia es retrógrada por detrás de la bomba impelente porque todos los síntomas se deben a la congestión, a la estasis retrógrada de la sangre en el territorio venoso correspondiente, en la insuficiencia ventricular izquierda el pulmonar y en la insuficiencia ventricular derecha el sistémico,
donde la oliguria y la retención hidrosalina es por estasis venosa renal. Según la teoría de Mackenzie, la insuficiencia cardíaca es anterógrada. Esto es, los síntomas se deben a la disminución del volumen minuto. Para esta, la retención hidrosalina se debe a la hipoperfusión que pone en marcha el sistema renina, angiotensina, aldosterona y como consecuencia se presenta hiperaldosteronismo secundario. Hoy, en cambio, se utilizan los términos de disfunción sistólica y diastólica. En la primera, el corazón es incapaz de vaciarse normalmente en sístole, en la sistolia. En la segunda, es incapaz de llenarse normalmente en diástole, adiastolia. Ambos disminuyen el volumen minuto y aumentan la presión del llenado ventricular. Los dos pueden coexistir en el mismo enfermo. Según la clínica, se clasifica de tres maneras distintas. De acuerdo al ventrículo insuficiente, en izquierda, derecha, global. Todas son congestivas. La izquierda congestiona el pulmón y la derecha el sistema venoso periférico. La forma global es la combinación de ambas. De acuerdo a la forma de presentación, en aguda, como sucede en un infarto o en un tromboembolismo pulmonar, y en crónica, cuando se desarrolla lentamente, como sucede en una valvulopatía. De acuerdo a la capacidad funcional, se clasifica en grados. Así, la Asociación Cardiológica de Nueva York la divide en 4 grados. Primer grado, cuando hay una enfermedad cardíaca, pero sin síntomas de insuficiencia cardíaca. Segundo grado, cuando aparecen síntomas que limitan levemente la actividad laboral, por ejemplo, disnea, angor, fatiga. Tercer grado, cuando la actividad es limitada de manera importante. Cuarto grado, cuando los síntomas se presentan aún en reposo. Normalmente, el corazón expulsa a la periferia la misma cantidad de sangre que recibe desde el sistema venoso respectivo, es decir, unos 5 litros de sangre por minuto y con una frecuencia de unos 70 latidos por minuto. Cada latido eyecta unos 70 centímetros cúbicos término medio. El volumen sistólico de eyección es de 61 a 84 mililitros. La frecuencia de 70 a 80 por minuto. Así, el volumen minuto gasto cardíaco es el volumen sistólico de eyección por la frecuencia cardíaca. Para mantener el volumen minuto intervienen 3 factores: la precarga, la poscarga y la contractilidad. Se acepta que el corazón es una bomba impulsora de la sangre que recibe en diástole hacia la periferia. Esta función se mide como gasto cardíaco o volumen minuto. De acuerdo a Hill, las miofibrillas se arrollan sobre el contenido sanguíneo como un anillo de epicardio a endocardio y viceversa en forma de 8 o de X, como se ve en la figura C. En A se ve el ventrículo izquierdo, en B el derecho. Esto indica que el punto de apoyo del corazón para expulsar la sangre a la aorta no es su esqueleto fibroso, sino la sangre que contiene. El corazón presenta
dos escalones contráctiles. El primero, después de la elongación que ha sufrido la fibra en diástole, o la de Starling, y el segundo por capacidad contráctil propia y gasto de energía. Estos hechos los muestra el modelo de Hill. En A se ve el primer escalón representado por EP, que quiere decir elástico en paralelo, que representa el tono de la fibra y es el que protege a las mismas de las elongaciones excesivas y nocivas. Además, representa la contracción que se produce por la de Starling después de la elongación diastólica de las fibras. Del lado opuesto está EC, elemento contráctil, y E es elemento contráctil en serie que forman un tándem. En B se ve que está fijo en un extremo y en el otro soporta un peso equivalente al volumen telediastólico o precarga. Como se ve en C, su función es elevar la precarga. Primero se contrae EP por la E de Starling y después el tándem EC-ES. Esa contracción aumenta la presión intracavitaria telediastólica o precarga que vence a la presión diastólica aórtica o postcarga y produce la eyección. La presión telediastólica se mide por cateterismo con la presión de enclavamiento pulmonar. La presión de enclavamiento es la presión en cuña o capilar pulmonar obtenida por cateterismo derecho y que refleja la presión media de la aurícula izquierda, unos 8 milímetros de mercurio. El rendimiento o performance del corazón como bomba se mide con la fracción de eyección, que es el cociente entre el volumen de eyección y el volumen de llenado. La capacidad de distensión de la pared ventricular se llama compliance o distensibilidad. Como ya se ha señalado, para mantener el volumen minuto intervienen tres factores: la precarga, la poscarga y la contractilidad. La precarga es el volumen de llenado ventricular de fin de diástole y el estiramiento telediastólico de la fibra, equivalente a su vez al estado de tensión de la fibra antes de la contracción sistólica. La poscarga es la presión que produce el miocardio para vencer la resistencia u obstáculo a la eyección sistólica. Está cerca de la presión arterial y la impedancia de las resistencias periféricas. A diferencia de la precarga y la contractilidad, que mantienen una relación directa con la suficiencia cardíaca, es decir, a mayor precarga o contractilidad, mayor gasto cardíaco, la poscarga guarda una relación inversa, es decir, un aumento de la poscarga produce disminución del gasto cardíaco. La contractilidad es el grado de contracción que se puede generar con un grado dado de estiramiento diastólico. Es estimulada por la noradrenalina y los sinotrópicos positivos como la digital y es deprimida por los beta bloqueantes, la hipoxia y la pérdida de masa ventricular, como sucede en el infarto. El corazón, antes de entrar en insuficiencia, pone en marcha mecanismos compensadores que en un comienzo
tratan de mantener normal el volumen minuto, pero más adelante son la causa de los síntomas de esa insuficiencia cardíaca. Los mecanismos de compensación son cardíacos, sistémicos, circulatorios. Los mecanismos cardíacos de compensación son la hipertrofia y la dilatación. Hipertrofia es aumento de masa muscular con aumento del peso y del grosor de la pared. Aquí vemos una importante hipertrofia del ventrículo izquierdo. El peso normal en un adulto varón es de unos 300 gramos y el grosor de la pared del ventrículo izquierdo de 1,5 centímetros. El número de fibras es constante y la relación fibra-capilar es 1:1. La hipertrofia es fisiológica y patológica. La fisiológica es la del atleta. En ella se modifica el volumen porque la fibra se agranda, pero no aumentan de número. Se agranda por mayor síntesis proteica de miofibrillas y de mitocondrias. En la hipertrofia patológica aumenta no solo el grosor de las fibras, sino también su número. Aquí vemos a la izquierda el aspecto histológico de fibras miocárdicas normales del ventrículo izquierdo y a la derecha una hipertrofia con fibras más gruesas y núcleos más grandes. Hay dos tipos de hipertrofia patológica. La presora de la sobrecarga de presión y la volumétrica de la sobrecarga de volumen propia de la dilatación. La hipertrofia presora es la hipertrofia concéntrica, como se ve aquí, y que corresponde a un corazón compensado que conserva forma y tamaño y con trabéculas y músculos papilares redondeados. Como consecuencia, se normaliza la poscarga y se mantiene normal el volumen minuto. La dilatación se presenta cuando disminuye la contractilidad o aumenta la sobrecarga de volumen. Aquí el miocardio no se ensancha como en la hipertrofia, sino que se elonga y el sarcómero se deposita en serie y no en forma paralela como en la sobrecarga de presión. Se llama también hipertrofia excéntrica, pues la cavidad se dilata, pero no aumenta el grosor de la pared. Como consecuencia, el corazón toma la forma elipsoidal y se vuelve esférico. La mayor elongación aumenta la fuerza contráctil por la de Starling y por lo tanto aumenta el volumen de eyección. El principal estímulo hormonal para la hipertrofia es la activación del simpático. Esta imagen muestra de manera esquemática el crecimiento normal y patológico de las fibras miocárdicas. A representa 6 fibras normales del lactante y B del adulto. C muestra el corazón de un deportista con fibras de mayor grosor pero no aumentado de números. D muestra una hipertrofia concéntrica con aumento del grosor y del número de las fibras. Y E muestra la hipertrofia excéntrica con fibras engrosadas, aumentadas de número y distorsionadas. Se aprecian mejor en un corte transversal a nivel ventricular. En A se ve un corazón de peso y grosor normales. B muestra una hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo con disminución de la cavidad ventricular. Y C muestra una hipertrofia excéntrica, derecha e izquierda,
con dilatación de las cavidades. Los mecanismos sistémicos de compensación son aquellos que también activan la hipovolemia, es decir, la activación simpática y la retención de agua y sodio. La activación simpática produce en el corazón dos tipos de respuestas. Una respuesta es el aumento de la frecuencia cardíaca por acción de las catecolaminas. En la insuficiencia cardíaca, la noradrenalina de los depósitos intracardíacos disminuye, por lo que la estimulación cardíaca depende solo de la noradrenalina periférica. La otra respuesta es la hipervolemia, que aumenta la precarga porque se produce retención de agua y sodio a nivel renal. El riñón interviene en la insuficiencia cardíaca en tres fases sucesivas. La retención de agua y sodio se hace por factores mecánicos, neurales y hormonales. En una primera fase, por hiperactividad simpática, se produce vasoconstricción de la arteriola eferente y como consecuencia reabsorción de agua y sodio. En una segunda fase se estimulan los receptores beta-adrenérgicos en el aparato yuxtaglomerular y se libera renina, que convierte el angiotensinógeno originado en el hígado en angiotensina primero, la cual por acción de la enzima convertidora se transforma en angiotensina segunda, que estimula la corteza suprarrenal y libera aldosterona. Se establece así hiperaldosteronismo secundario más evidente en la insuficiencia ventricular derecha. Se elimina potasio e hidrogeniones en orina y se instala hipocalemia y alcalosis metabólica. La orina es alcalina y se retiene sodio en el túbulo contorneado distal y en los túbulos colectores. El hiperaldosteronismo y la hipertensión venosa llevan a la formación de edemas periféricos. Pero también aumenta la volemia y por ende el volumen minuto y la presión arterial. El aumento de aldosterona depende de tres factores principales: la hipovolemia, la disminución del flujo sanguíneo renal, la congestión hepática, que al no transformar la aldosterona hace que ésta aumente en sangre. Por su parte, la aurícula dilatada libera un factor natriurético auricular que elimina sodio, pero puede inhibir la liberación de adrenalina. En una tercera fase, aumenta de nuevo la retención de sodio a pesar de la presencia del factor natriurético, pues intervienen mecanismos antinatriuréticos como la prostaglandina I2 y E2, que son vasodilatadoras y contrarrestan los efectos vasoconstrictores de la noradrenalina y de la angiotensina segunda. Por otra parte, la prostaglandina E2 produce excreción renal de sodio y contrarresta el efecto de la hormona antidiurética o vasopresina sobre el riñón. Todo ello lleva a la retención de agua y sodio, a la hipervolemia y al aumento de la presión venosa, pulmonar y sistémica. Los mecanismos circulatorios de compensación son las vasoconstricciones, tanto arteriolar como venosa. La vasoconstricción arteriolar se produce en órganos no vitales para mantener el flujo sanguíneo en órganos vitales, como el corazón y el cerebro.
Cuando fracasa, se presentan los síntomas y signos de volumen minuto bajo. La venoconstricción puede producir aumento de la precarga, pero es menos importante que la hipervolemia. Cuando fracasan tanto la venoconstricción como la hipervolemia, aparecen los síntomas y signos congestivos, tanto pulmonares, edema aguda de pulmón, como periféricos, edema y turgencia yugular. La vasoconstricción cutánea aumenta la temperatura corporal de hasta 1 grado centígrado. Sin embargo, en este caso, debe pensarse también en la presencia de infecciones pulmonares o renales, infarto de pulmón o de miocardio asintomático y a endocarditis bacteriana que también pueden elevar esa temperatura corporal. En oportunidades se acompaña de intensa sudoración, en especial en la insuficiencia cardíaca de los niños, cuya finalidad es la pérdida de calor. Seguiremos con la segunda parte de insuficiencia cardíaca.